García. Muy buenos días, bienvenido. Cuéntenos, ¿cuál fue el acuerdo que ha llegado a Estados Unidos con China? Todas las personas que nos escuchan. Bueno, sí, en efecto, esta mañana de lunes pues se ha recibido con esta buena noticia que Estados Unidos de alguna manera ha dado un paso atrás con la guerra comercial que había establecido con China, y también China pues de alguna manera reculó su posición, y eso ha permitido la disminución de los aranceles bilaterales que tenían cada uno de estos países. Lo bueno de esta decisión en gran medida es lo prolongada que es. De alguna forma tenemos casi 3 trimestres en donde los aranceles van a estar relativamente bajos entre Estados Unidos y China, y eso da cierta certidumbre a los mercados internacionales, que ya hemos visto que han mejorado desde una recuperación de un 1% en los mercados europeos hasta un casi 2,6% en los mercados norteamericanos. Por otro lado, también es un retroceso bastante significativo por lo que usted decía. Teníamos aranceles casi hasta un 145% y se han reducido a un mínimo de un 30% de Estados Unidos hacia China y de un 10% de China hacia Estados Unidos. De alguna forma también esto se traduce con una mejora en el clima de inversiones mundial, y que por supuesto la región centroamericana y para nuestro interés Honduras también debería de empezar a trabajar para poder aprovecharlo y llegar a un acuerdo de este tipo. Lográbamos observar que las bolsas hoy estaban al alza, después de que estuvieron varios tiempos con puntos negativos por esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Sí, y en efecto, hay que recordar que cuando se inició esta guerra, hace casi mes y medio, la mayor parte de los mercados se contrajeron, y también hubo un repunte de la inflación en los precios de los pues, productos generalizados en Estados Unidos. Hay que también tener en cuenta que esto de alguna forma se dispersa, es como una pólvora que se riega por todo el mundo, porque genera expectativas, y en este caso, pues cuando empezó la guerra, la expectativa era negativa de que Estados Unidos mantuviera su posición durante los 4 años de gobierno que le corresponden. Sin embargo, ahora que se ha tomado la decisión pues, de retroceder en la guerra arancelaria que se había establecido, genera una expectativa positiva, y eso hace entonces que las inversiones de alguna forma empiecen a fluir más, y eso hace que veamos que los mercados internacionales, como ya lo mencionaba, desde el S&P 500, el Dow Jones en Estados Unidos, el DAX alemán también, los índices parisinos, han tenido un cierto repunte que por supuesto es beneficioso para las economías globales. Honduras, al ser un país tomador de precios y altamente abierto al comercio internacional o a la economía mundial, digamos, nos beneficia porque también nuestros productos que exportamos hacia el extranjero, como el café y otras materias primas, por supuesto que van a haber cierta mejoría y también mayor agilidad en el comercio internacional. De fondo también hay que ver que esto nos deja, pues de alguna forma, planteado y plasmado lo que ya se venía diciendo, que esta guerra comercial no necesariamente era por el tema precisamente arancelario o de imponer a Estados Unidos, sino más con una estrategia geopolítica. Hay que recordar que Estados Unidos impuso esta mayor parte de aranceles orientado a la contención del fentanilo, orientado también a la disminución del crimen organizado a nivel mundial, y de forma que veamos que están retrocediendo ahora en un periodo menos de un mes y medio de que empezó la guerra, ya nos deja ver que en efecto no era una transición a una economía más cerrada. El mismo Donald Trump reconoció que una economía cerrada o un mercado cerrado ya no funciona en el contexto del 2025, y por lo tanto entonces todavía se mantiene esa tesis y se sostiene en realidad que este comportamiento arancelario es más con intereses geopolíticos que con fines propiamente comerciales. Ya usted nos decía que parte de los beneficios para Honduras tendrían que ver con el tema del impacto de precio en productos que nosotros exportamos como café. ¿Qué otros beneficios podría tener Honduras con esta decisión que han tomado estos líderes tanto de Estados Unidos como China? Sí, y como ya lo mencionaba también, la agilidad en los flujos de inversiones puede hacer que empiecen a moverse con mayor rapidez. Eso también es una oportunidad para Honduras, sobre todo también considerando que nosotros estamos en una transición electoral, que aunque quede el mismo partido de gobierno, siempre ahí suceden cambios que implican
por supuesto, repercusiones sobre los flujos de inversión. Aquí entonces también depende de qué decisiones tomemos, tanto de política económica como de políticas en general, tanto la postura del gobierno, los mensajes que el gobierno envía, si son para calmar o agilizar los procesos de inversión y la incertidumbre y el temor de los inversionistas, o por otro lado también son para ahuyentar y criminalizar tanto a la inversión privada como a la empresa. Entonces, eso es importante porque por otro lado hay que ver que precios de las materias primas en general también aumentaron. El precio del petróleo subió casi $2, también el dólar por sí mismo aumentó frente al yen japonés y eso nos deja ver que esto es un beneficio, pero también puede llegar a representar algo perjudicial si no nos ponemos a trabajar como economía hondureña en promover nuestras exportaciones, en promover nuestros mercados y en hacer ver nuestras ventajas comparativas como nuestra población joven, nuestro manejo del inglés, nuestra cercanía con puntos geopolíticos y estratégicos en lo que tiene que ver con nuestros puertos y por lo tanto entonces podamos aprovechar esta buena racha, esta nueva buena voluntad de los Estados Unidos y de China de introducirse más en el mercado internacional y sobre todo entonces también considerando que ahora nosotros tenemos un canal seco, tenemos un Puerto Cortés y tenemos condiciones de mercado internacional, de acuerdos internacionales con el propio Estados Unidos que nos puedan dejar mejor posicionados si nos ponemos a trabajar, como ya lo mencionaba, en políticas económicas y monetarias ágiles y efectivas para promover la economía y por otro lado también políticas generales del país que no entorpezcan los procesos de formalización de las empresas y de atracción de inversiones. Obed, ¿qué tendría que hacer el gobierno de Honduras viendo que nosotros todavía tenemos un arancel del 10%? ¿Tendrían que moverse en tema de negociaciones para ver si este 10% podría bajar? Bueno, ahí tenemos desde mi punto de vista, tenemos dos estrategias que podemos abordar. La primera, la negociación como bloque frente a Estados Unidos, aparados en el CAFTA, que ya tiene cláusulas de resolución de conflicto y cláusulas de excepciones arancelarias que nos puedan permitir de alguna forma evitar también que a nosotros nos suceda de aranceles hasta el 50%. Por ejemplo, en Vietnam se dio eso, mucho bueno, o en los países de Asia, más allá de China, muchos países tuvieron que reducir sus aranceles esperando que Estados Unidos así lo hiciera. Eso puede ser una estrategia, pero también tenemos que empezar a ver nuestro mercado regional, nuestro mercado centroamericano como una ventana de oportunidad para promover nuestro comercio. Hay que recordar que el segundo gran mercado de Honduras para sus exportaciones, para su comercio internacional, es Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, y podemos empezar a consolidar un mayor mercado regional que de alguna forma también nos haga reducir nuestra dependencia de Estados Unidos. Yo sé que lo que estoy diciendo tal vez pueda ser utópico a largo plazo, pero si nos ponemos a trabajar en la consolidación de un mercado regional, a una unión aduanera más efectiva, un mercado centroamericano más profundo, de alguna forma podemos evitar el impacto fuerte que representa la guerra comercial con Estados Unidos y China particularmente y los efectos arancelarios que suponen para nosotros. También hay que ver que los países centroamericanos como Nicaragua, perdón, tienen aranceles casi un 6% superiores a los que tiene Honduras, es decir, Nicaragua tiene un arancel de cerca del 18-16% y Honduras tiene un 10%. Eso también nos puede dejar bien posicionados frente a inversionistas que están buscando trasladar sus inversiones de los países asiáticos, como ya lo mencionaba, Vietnam, que tienen aranceles Sí. hasta del 50%, hacia países o territorios más cercanos como Honduras, que en particular disminuyen los costos de traslado de las mercancías. Tenemos el puerto seguro de Puerto Cortés, lo cual nos deja mejor posicionados también frente a Estados Unidos y por otro lado tenemos aranceles menores que los que tiene Nicaragua, pero todavía esto depende de nuevo de las acciones que tomen los gobiernos y particularmente el gobierno de Honduras frente a los mensajes que envía a los inversionistas, frente a los mensajes que envía también de política fiscal. No podemos seguir diciendo que estamos quebrados, que en Honduras no hay dinero, que tenemos que buscarnos endeudar cada vez más porque eso ahuyenta la inversión y por otro lado también no podemos seguir criminalizando a la inversión extranjera y a la inversión privada también diciendo que de alguna forma han sido aprovechados o que Sí. se necesita una ley de justicia tributaria para buscar a todos estos. No, no podemos tener esos delincuentes, perdón, esos mensajes que criminalizan, que tachan de delincuentes a los inversionistas, a la empresa privada, Sí. sino que tenemos que buscar un mensaje conciliador, un mensaje que nos haga entender que como país somos un conjunto
de todos los actores, tanto sociales como económicos y políticos, y Sí. que solo en el esfuerzo conjunto de nosotros tres podemos promover una mejor economía y sobre todo una mejor economía internacional. Completamente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias al economista Obed García. Hasta luego, con gusto. Muchas gracias. Bueno, estamos en los primeros 90 días de este acuerdo, este primer acuerdo que ha llegado Estados Unidos con Pekín. Los aranceles se reducen a 30% por parte de Estados Unidos y a 10% por parte de Pekín. Vamos a estar pendientes.